¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Pleno del Congreso autoriza viaje del presidente de la República a Francia. Mandatario acudirá a la sesión anual de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. También se aprobó ley de búsqueda de personas desaparecidas. Presidente de la Comisión de Educación informó que el 45% de colegios del país se encuentran en situación irregular. Fue durante su visita a Pativilca donde comprobó mal estado de planteles. Comisión de Presupuesto aprueba reasignación de 3.000 millones de soles del Fondo de Contingencia por el fenómeno El Niño. Dinero financiará obras de inversión pública y los Juegos Panamericanos de 2019. Ministro de Economía informó que el gobierno está evaluando la autógrafa de ley que precisa el destino del 4.5% de los aportes a la AFP a E-Salud. Congresista Javier Bedoya señaló que se necesita una modificación a la Constitución para ampliar la detención en casos de flagrancia de 24 a 48 horas. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el viaje del presidente de la República, Ollanta Humala, a Francia. El mandatario acudirá a la sesión anual de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Veamos qué otros temas debatió la representación nacional. Generó un amplio debate. El Pleno del Congreso de la República dio luz verde al pedido del jefe del Estado, Ollanta Humala, para participar en Francia en el lanzamiento y copresidir además el Programa Regional para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del 30 de mayo al 3 de junio. Durante el debate, la congresista Marta Chávez consideró que el viaje resultaba inconveniente dado el clima de inseguridad que vive en el país y además el pueblo peruano se encuentra a puertas de una segunda vuelta electoral, señaló. Planteó una cuestión previa a fin de que la canciller Ana María Sánchez explique al Parlamento aspectos del oficio enviado por el Poder Ejecutivo, la cual finalmente fue desestimada. En el texto del proyecto de resolución legislativa que manda el propio despacho presidencial y la presidencia del Consejo de Ministros, solamente se habla del tema de la OCDE. Que se pongan de acuerdo, pues. O es que va a ir para lo de la OCDE y después se va a dedicar a lo que quiera el señor Humala. Va a una reunión en la que se fortalece los lazos y la estrategia, ¿no?, de lucha contra la pobreza, para mejorar la educación, los programas sociales. Es decir, creo que este es un viaje muy importante que va a dar un lugar estratégico de posicionamiento al Perú en otros países y en el Caribe. La representación nacional también aprobó por 66 votos a favor y una abstención el dictamen que propone una serie de modificaciones a la ley del servicio militar para otorgarles nuevos beneficios a los jóvenes que participan del servicio, entre ellos contar con becas de estudios y reducción de pagos en los centros de educación superior. El proyecto establece que el servicio militar acuartelado sea realizado por los seleccionados entre los 18 y los 30 años de edad, elevando de esta manera el tope anterior de 25 años. Lo que se corrige es que se vuelva a lo que era antes, o sea que en vez de salirse a los 25 años, puedan quedarse, señor presidente, hasta los 30 años. Y es un ahorro ya de parte del Estado, como dice la congresista Cuculiza también, es un ahorro del Estado porque usted ya capacitó a la gente, ya invirtió en ellos. Y es más, ellos tienen las ganas de seguir en el servicio militar. Y entonces, ¿para qué sacarlos? Si estamos por otro lado enamorando a otros que no quieren o por no hacerlo obligatorio. Otro proyecto de ley aprobado plantea aplicar una política de búsqueda de personas desaparecidas en el periodo de violencia entre los años 1980 y el 2000, labor que estará coordinada por el Ministerio de Justicia y entidades vinculadas al tema. Es un objetivo humanitario, terminar con el sufrimiento de familias enteras que vieron desaparecidos a sus seres queridos y tienen la incertidumbre hasta hoy de si fallecieron, dónde están y dónde
están enterrados y con la expectativa inacabable, señor presidente, y tan humana de recuperar los restos de sus seres queridos. ¿De cuánta gente estamos hablando, presidente? Se estima que son 16.000 personas. La cifra oficial fue de 8.000, se ha ido incrementando en la medida que se han encontrado más sitios de entierro. De hecho, en Ayacucho se presume que podría haber cada 3 kilómetros una fosa o un lugar de entierro, presidente. Recordemos que en esta época sembrada de terror, por acción del terrorismo, pero también por la acción de malos agentes y de algunos ronderos que entraron en esta lógica de la violencia absurda. El Pleno del Parlamento también se allanó a las observaciones del Poder Ejecutivo y aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone diferentes modificaciones a la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. En la antesala al Pleno del Congreso, el parlamentario Daniel Abugatá se mostró en contra del viaje del jefe de Estado. Argumentó que el Ejecutivo cometió errores al establecer acuerdos con la OCDE. El acuerdo que se hizo con la OCDE debió haber sido aprobado por el Pleno del Congreso, pero eso lo ignoró el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, cualquier acto que se haga en relación a ese acuerdo no tiene ninguna trascendencia en el Perú, mejor dicho, no tiene ninguna obligatoriedad ni para reformular leyes ni para hacer acuerdos que tengan implicancias en cualquier modificación de cualquier norma en el Perú. Eso todo está apuntando a que tienen que llegar a las estadísticas y a los números que plantea la OCDE, pero está mal hecho el acuerdo. Haber nacido mal la OCDE, ir a reforzar algo es una pérdida de tiempo, o sea, no tiene ningún sentido, mientras lo que podría hacer el presidente es enviar de nuevo el acuerdo y pedirle que el Pleno del Congreso lo apruebe. Una vez que apruebe el Pleno del Congreso el tratado con la OCDE, ahí sí ya tiene una razón de que asista a una de estas reuniones. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministro de Economía dijeron que no era necesario un tratado. Entonces, si no es un tratado, no tiene nada que hacer el presidente de la República ahí. Y en la sesión matutina, el Pleno del Congreso dejó lista para su promulgación la iniciativa que modifica algunos artículos de la ley que promueve la obtención, la donación y el trasplante de órganos o tejidos humanos. ¿Sabía usted que una sola persona puede salvar la vida de otras 10 cuando dona sus órganos? Según el Ministerio de Salud, son aproximadamente 9.000 personas las que están a la espera de acceder a un trasplante. En tal sentido, durante el pleno matinal, los parlamentarios de diversas bancadas expresaron la alarmante situación de aquellas personas cuya vida pende de un hilo en espera de un donante. Precisando que la autorización para la extracción y el procesamiento de órganos o tejidos de donantes cadavéricos se realiza a través de la suscripción de una declaración jurada por parte del titular ante la RENIEC al tramitar el documento nacional de identidad, o bien en los establecimientos de salud. Asimismo, se precisa que el contenido de la declaración jurada garantiza el derecho al consentimiento informado de los titulares para la donación de órganos y tejidos que se autoriza. Lamentablemente, los mitos, la falta de conocimiento y de sensibilidad nos desanima a realizar un acto tan noble y humano. El proceso de donación no es simple y consta de varias etapas, todas debidamente supervisadas. Por la autoridad correspondiente, por lo que debemos descartar toda sospecha y muchas veces infundada estas sospechas. De igual manera, fue aprobado el dictamen que incorpora la bonificación por puesto en servicios de salud pública al decreto legislativo 1153, que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado. Este proyecto, desde esta perspectiva, pretende fortificar las funciones esenciales de la salud pública, el recurso humano que desempeña este campo de la salud y debe ser reconocida, considerada en favor de la salud de la población. Termino diciendo, señora presidenta, que esta implementación se va a hacer en forma progresiva y no va a demandar recursos adicionales al Estado. Previamente, los primeros 3 proyectos de ley aprobados por la representación parlamentaria están referidos a declarar de interés nacional y necesidad pública 2 obras de infraestructura, y el tercero de ellos está centrado en la conservación y puesta en valor del sitio arqueológico Cerro Huasochugo en La Libertad.
De esta manera fue aprobado el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la elaboración y ejecución de la nueva autopista Lima-La Oroya, de aproximadamente 94 kilómetros, que incluye la ampliación de 2 a 4 carriles. Con la finalidad de atender la emergencia en que se encuentra la carretera central, debido al alto índice de congestionamiento que se registra actualmente. La autopista permitirá unir con mayor fluidez los departamentos de Lima con el centro del país. En efecto, la construcción de dicha infraestructura vial permitirá facilitar la transitabilidad de esta vía. El parlamentario Jesús Hurtado resaltó que 6.350 vehículos transitan diariamente por la carretera central y unos 6.000 millones de dólares se perderían si se cerrara esta vía que une la costa central del país con la sierra, por lo que urge la necesidad de esta obra de gran envergadura para el país. Se espera que en el año 2035 la demanda alcance más de 14.500 vehículos, de manera que aún poniéndole todas las otras carreteras alternas que bajarían solamente 30% de la carga que se lleva, y considerando que el aumento que se está dando en el parque automotor es de 8% al año, en 5 años quedaría otra vez colapsado. Es por estas razones, señor presidente, que queremos que esto se apruebe. El presidente de la Comisión de Transportes, Amado Romero, también sustentó el proyecto de ley que plantea declarar de interés nacional el asfaltado de la carretera Otusco-Usquil-Huaranchal en el departamento de La Libertad. Este fue aprobado por unanimidad con 65 votos a favor y exonerado de la segunda votación. El presidente de la Comisión de Educación informó que el 45% de las instituciones educativas del país se encuentran en situación irregular. Fue durante su visita a Pativilca donde constató las carencias de algunos planteles. El congresista Víctor Crisólogo, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, en la audiencia pública realizada en el Centro de Instrucción Escolar Libertador Simón Bolívar de Pativilca, presentó un proyecto de ley que busca sanear legalmente la propiedad de centenares de inmuebles en donde funcionan colegios a nivel nacional. Fue tras escuchar los pedidos de la población de Barranca, Pativilca, Huacho, Supe y otras localidades del Norte Chico, así como del gobernador de la región Lima Provincias, Nelson Chuy Mejía, quien sostuvo que un 70% de centros escolares de la provincia estaban en situación lamentable en su infraestructura, pero anotó que no se podía asignar partidas presupuestales por encontrarse en una situación irregular. Por su parte, la directora de Evaluación y Acreditación del CINEACE explicó. La acreditación por sí misma no les va a traer la mejora. Lo que realmente trae la mejora es todo ese movimiento que se da en las instituciones educativas. Es eso lo que realmente es en la escuela o en la universidad o en el instituto donde realmente se da la calidad educativa. El congresista Víctor Crisólogo expresó su preocupación porque esta situación se repite a nivel nacional, donde alcanza a un 45% de planteles que están deteriorados y no reciben partidas económicas para su restauración. Crisólogo informó además que buscará mayores iniciativas para combatir el bullying. Sabemos el maltrato que se está realizando en los colegios. Esto no es de ahora, es de siempre ha sido, pero trataremos de que por medio de esta norma, de esta ley, pues podamos ayudar a corregir en lo máximo que se pueda para que el niño sea bien tratado. Se informó también que se citará al director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación a fin de explicar sobre la problemática que ha surgido en los establecimientos de instrucción escolar. El alcalde de Pativilca, Carlos Padua Popayán, destacó el anuncio porque consideró que ese es el problema más apremiante en los diferentes distritos de Barranca. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos para contarles sobre la presencia del ministro de Economía en la Comisión de Presupuesto. Y recuerde que puede acceder a nuestro portal web o seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Continuamos con mucho más aquí en la edición central de Congreso Noticias.
La Comisión de Presupuesto aprobó la reasignación de 3.000 millones de soles del Fondo de Contingencia por el fenómeno El Niño para financiar obras de inversión pública y los Juegos Panamericanos 2019. En la sesión participó el ministro de Economía, Alonso Segura. Los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobaron por mayoría el proyecto de ley 5327-2015 para la ejecución de proyectos de inversión pública en apoyo de gobiernos regionales y locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y ocurrencia de desastres naturales por un monto total de 3.223 millones de soles. El ministro de Economía, Alonso Segura Bassi, explicó que el proyecto de ley reasigna los recursos previstos en la reserva de la contingencia para el fenómeno El Niño, saldo sin ejecutar por el monto de 2.850 millones de soles. Se destinen para la creación de un fondo para desastres naturales por 300 millones de soles, la creación de un fondo para los 17º Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, por 600 millones de soles y el financiamiento de proyectos de inversión pública en ejecución por 2.323 millones para gobiernos subnacionales, locales y regionales. Los recursos van hacia gobiernos subnacionales. Tenemos los 900 del Decreto Supremo, evidentemente todos subnacionales, y de los 2.300 del 2.328 del proyecto de ley, 1.800 son gobiernos subnacionales, es decir, de 3.223 que se asignan, estamos hablando de más de 2.600 millones que van a ejecución directa por gobiernos regionales y por gobiernos locales. Adicionalmente, el proyecto de ley se potencia con el Decreto Supremo 144-2016 del Ministerio de Economía y Finanzas, publicado hoy por el Diario Oficial El Peruano, autorizando la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2016 a favor de diversos gobiernos regionales y locales por el monto total de 900 millones de soles adicionales. Si vemos el Decreto Supremo, estamos hablando de otros más de 600 proyectos de inversión pública, de gobiernos regionales 187 y de gobiernos regionales de locales casi 500. Entonces hablando de cientos de proyectos en apoyo a gobiernos regionales y locales. La aprobación del dictamen beneficiará a 23 gobiernos regionales y 99 gobiernos locales, con la reasignación de los recursos disponibles del Gobierno Nacional, que servirá para financiar los proyectos de inversión pública de rápida ejecución y el mantenimiento de infraestructura pública enfocada en los rubros de transportes, educación, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, agropecuario, seguridad y orden público, entre otros. Y antes de su ingreso a la comisión, el ministro de Economía informó que el gobierno está evaluando la autógrafa de ley que precise el destino a salud del 4.5% del fondo de las AFP dentro del plazo que fija la ley. Todavía se espera la decisión del jefe de Estado. Eso está en proceso de evaluación de parte del Ejecutivo. Estamos dentro del plazo legal y tomaremos la decisión que corresponda, ¿no? Esta es una decisión, recuerden, que requiere insumos de distintos sectores, incluyendo Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo, entre otros, Justicia evidentemente, y posteriormente, ya con esa información, el presidente de la República tomará una decisión. Se envió en su momento un oficio, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, a la Comisión de Economía, alertando sobre algunas decisiones que estaba incluyendo este PL, que no era específicamente corregir el problema que generaron al aprobar el proyecto previo, que es dejar a la gente sin seguridad social, ¿no? Y sobre la reasignación de los recursos que no se utilizaron para enfrentar el fenómeno El Niño, el congresista Yehude Simón consideró que deben ser asignados para la construcción de caminos, carreteras y colegios en el sector rural de extrema pobreza del país. Yo creo que un sector bien olvidado del país son las zonas rurales, y creo que ya deberíamos comenzar a pensar en las carreteras que llevan del campo a la ciudad para bajar el precio de los productos y para darle mejor nivel de vida a la gente. Segundo, creo que siempre será importante la inversión en colegios rurales y provinciales que están todavía en mala situación. Creo que hay que invertir mucho en lo que significa hospitales, que son los temas importantes, pero además hay otra serie de proyectos que creo que deberían ayudar mucho en lo que son las carreteras, tanto de penetración. O sea, hay en el Cusco todo lo que significa el nuevo aeropuerto, en fin, mira,
hay 100.000 obras y 100.000 cosas importantes para invertir y no va a faltar dinero, pero creo que cada región debería priorizar 1 o 2 obras y darlas a conocer al Ministerio de Economía para que estas se puedan realizar. El Congreso de la República distinguió con la medalla de honor al doctor Iván Noguera Ramos, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, por la lucha permanente que realiza para apartar a los niños y jóvenes del consumo de drogas a través del deporte. Y es el apoyo a nuestros jóvenes. Personalidades como Iván Noguera Ramos tienen que ser reconocidos en la plenitud de su vida y cuando están dando de sí para el desarrollo y el bienestar del país, dijo el presidente del Congreso, Luis Iberico Núñez, en la ceremonia de reconocimiento a dicho profesional del derecho, quien a pesar de sus múltiples ocupaciones profesionales, se dedica a difundir entre los jóvenes la práctica del deporte como la mejor manera de evitar el consumo de drogas. Noguera Ramos fue distinguido con una medalla y un diploma de honor a nombre del Congreso de la República. La moción de reconocimiento fue suscrita por más de 30 parlamentarios. Más allá de su trayectoria como abogado, especialista en derecho penal, como miembro del Consejo Nacional y todas las otras responsabilidades que ha tenido, yo quiero destacar aquello en lo cual él mismo, por su iniciativa y por su compromiso, se ha involucrado. Dedicarse a dar todo lo que uno puede por estas generaciones de hoy y de mañana que son nuestros jóvenes. Y por eso su vinculación al mundo del deporte es trascendental y mucho más aún su vinculación a la lucha contra este flagelo terrible que azota no solamente al Perú sino a la humanidad, como es el narcotráfico y el consumo de drogas. Por su parte, Iván Noguera señaló que el deporte es una manera no solo de terminar con el estrés, sino también de poder superar cualquier acercamiento al consumo de drogas. El jurista hizo llegar al presidente del Parlamento una iniciativa legislativa que busca sancionar a aquellos individuos que estimulan e inducen a niños y adolescentes al consumo de estupefacientes. Aclaró que el actual Código Penal no contempla esa figura. En el Código Penal, que es mi especialidad, no existe una propuesta legislativa que pueda cubrir el tema de la instigación a los niños y adolescentes menores de edad que son fácilmente presa de estos hombres y mujeres insanos que los malogran de por vida. El proyecto de ley tiene una estadística que habla de que el inicio del consumo de drogas no es a los 40, 50 años como tengo yo, sino es a los 11, 12, 13, 14 años. La ceremonia se realizó a iniciativa del despacho del congresista José Urquicio Magia, quien destacó los dotes profesionales del homenajeado, así como su lucha constante a favor de la niñez y de la juventud. Estuvieron presentes los legisladores Daniela Bugatás, Víctor Andrés García Belaúnde y Martín Belaúnde Moreira. También miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, del Ministerio Público y Poder Judicial, así como del mundo del deporte. Y tras la pausa, la Comisión de Presupuesto adicionará partida para la construcción de carretera en Ayacucho. Los detalles al regresar. Volvemos con lo último, aquí en la edición central de Congreso Noticias. Seguimos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. En el proyecto de ley de inversión pública se adicionará un presupuesto para continuar con la construcción de un nuevo hospital y la carretera Condorcocha y Vilcas-Huamán en Ayacucho. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Presupuesto en una sesión descentralizada realizada en esa región. El congresista Teófilo Gamarra, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, anunció que en el proyecto de ley para la ejecución de proyectos de inversión pública se incluirá un anexo en el que incrementará la partida para la región Ayacucho. 50 millones de soles para el avance de la construcción de un nuevo hospital y 26 millones de soles para la continuación de la obra del tramo Condorcocha-Vilcas-Huamán. Así lo dio a conocer en la sesión descentralizada de la comisión que se desarrolló en esa región. La región de Ayacucho tiene 26.307.000 soles para culminar
el asfaltado del tramo Condorcocha, Vilcas, Huamán. Esta es una cantidad que asegura la continuidad de esta obra. En la ley de presupuesto para el ejercicio 2016, aprobada por el Congreso en noviembre y publicada por el Ejecutivo en el mes de diciembre, se ha previsto aproximadamente 50 millones de soles para el Hospital Regional de Ayacucho. Esperemos que este presupuesto sea transferido para la continuación de las obras que se vienen realizando. El congresista por la región Ayacucho, José Urquizo, indicó que por factores internacionales el presupuesto disminuyó tanto en el ámbito del gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales. Sin embargo, señaló que es necesario que las autoridades impulsen su capacidad de gestión, adecuándose a los planes de desarrollo local, provincial y distrital, en concordancia con los planes aprobados por el gobierno regional de Ayacucho. Los recursos son escasos, pero el Perú, frente a las otras economías, está por encima del 3% su Producto Bruto Interno. Y así como hice referencia al inicio, si el presupuesto de la República fue en enero de este año de 138.000 millones de soles, hoy está superando los 151.000 millones de soles. Es decir, los recursos existen, pero como repito, siempre van a ser escasos, más aún cuando no todas las municipalidades tienen expedientes técnicos viabilizados. Por su parte, el gobernador regional de Ayacucho, Jorge Sevilla, demandó mayor transferencia de presupuesto en recursos ordinarios para culminar las obras que se encuentran paralizadas. Señaló también que para los proyectos de inversión pública para el año 2016 hay un presupuesto de 221 millones de soles que están considerados para las obras de construcción de hospitales y colegios. Podemos requerir que nos puedan incrementar una demanda adicional para por lo menos culminar las obras que están inconclusas. Necesitamos más de 153 millones para poder concluir todas las obras que tenemos a nivel de todo el pliego del gobierno regional. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Vinchos, Teófilo Cuba, destacó que se aprobó un presupuesto de 2,5 millones de soles para la construcción del saneamiento básico para el centro poblado de Rosas Pata. Necesitamos 714.000 nuevos soles para cumplir con todas las metas físicas de las dos obras. Me refiero a la obra de defensa ribereña, que está con un presupuesto aproximado de 8.900.000 nuevos soles, y asimismo lo que es la construcción de 3 instituciones educativas. Las autoridades de Ayacucho esperan que se incremente el presupuesto para el próximo año, permitiendo que sus obras se concreten y puedan mejorar la calidad de vida de los ayacuchanos, que lamentablemente ocupan el segundo lugar en el mapa de pobreza del INEI. Y tras conocerse la liberación de delincuentes por la falta de celeridad para formalizar la denuncia respectiva, el congresista Javier Bedoya precisó que se podría ampliar la detención en casos de flagrancia de 24 a 48 horas, pero implicaría realizar una modificación a la Constitución. Y frente a cosas tan evidentes, tener un juez que resuelve de esta manera, entonces realmente la frustración que puede sentir la policía y las autoridades policiales, capturar a alguien con riesgo de su propia gente, porque está enfrentando a gente armada, para que a las 24 horas un juez lo haya puesto por una formalidad en libertad, eso es sumamente grave. Sí, uno de los derechos de la Constitución consagra es que nadie puede ser detenido por más de 24 horas sin ser puesto a disposición de un juez. Si se incumple con eso, entonces procede un habeas corpus, salvo en los casos de terrorismo y creo que narcotráfico, en donde la detención antes de poner a disposición del juez puede ser por autorización de la Constitución hasta de 15 días. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Recuerde que puede seguir nuestra programación en el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable, en señal abierta entre 9 y 10 de la mañana por TV Perú. Hasta pronto.